Hola, vamos a estudiar en este video a uno de los representantes de las escuelas administrativas surgidas durante la Revolución Industrial, Henri Fayol, que es considerado el padre de la administración clásica y fundador de la escuela administrativa clásica o empírica, la cual es llamada así porque postula que las personas aprenden y realizan mejor sus actividades a través de su experiencia y la práctica de la misma. Dentro de sus aportaciones, Fayol desarrolló un modelo administrativo, el cual consideró tres factores importantes. El primer factor fue la división del trabajo, la cual posteriormente pasó a formar parte de uno de sus principios administrativos. En segundo lugar, postuló la aplicación del proceso administrativo, que son una serie de fases y etapas a través de las cuales se puede llevar mejor la administración. Y el tercer factor fueron otros factores técnicos, los cuales son ciertas pautas que permiten una mejor operación de la organización, dando mejores resultados. Otra de sus aportaciones es el principio de la universalidad, que es básico, puesto que dice que la administración es aplicable en todas partes, tanto de manera organizacional como de manera personal. Por otro lado, también Fayol aportó las funciones administrativas en la empresa que de una u otra forma sirven de base para los organigramas hoy en día. Estas funciones las dividió primeramente en funciones técnicas, las siguientes funciones comerciales, otras las financieras, la cuarta función contables, la quinta función de seguridad y la sexta función, las administrativas, que incluso esta última, Fayol postuló que manejaba todas las demás. La última aportación de Fayol fueron los 14 principios administrativos, que se consideran la base de la administración, ya que en ellos postuló ciertos lineamientos que aún hoy en día son aplicables en las empresas, a pesar de que fueron acuñados durante la Revolución Industrial, que incluso estos 14 principios los trataremos dentro de otro video posterior a este. Finalmente, es importante mencionar que Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, y las funciones administrativas engloban los elementos de la administración. Estos mismos elementos constituyen el proceso administrativo y pueden llegar a ser encontrados en cualquier área de la empresa como en actividades administrativas esenciales. Vamos a estudiar los 14 principios administrativos propuestos por Henri Fayol. Para empezar debemos saber qué es un principio. Un principio es una norma fundamental de donde se parte para realizar o estudiar una actividad. Por ello nos damos cuenta que la administración necesita ciertas bases para operar, y por ello Fayol
como representante de la escuela clásica o empírica, desarrolló estos lineamientos que aún hoy en día se utilizan en las empresas. Estos principios son el número 1, división del trabajo, que dice que la especialización permite que el individuo acumule experiencia y mejore continuamente sus habilidades. El segundo principio es autoridad, responsabilidad. Es el derecho a dictar órdenes, junto con las cuales debe ir equilibrada la responsabilidad de su función. El tercer principio es el de la disciplina. Los empleados deben respetar las normas y reglamentos establecidos en la organización para evitar fuente de conflictos. El cuarto principio es la unidad de mando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe para no provocar conflictos por servir las órdenes de varios jefes de una misma jerarquía. El quinto principio es la unidad de dirección, que dice que las operaciones con un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo jefe que use un solo plan. El sexto principio es la subordinación del interés individual al general. La administración debe considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. El séptimo principio es la remuneración. El pago es un motivador importante y debe de otorgarse en función de la actividad realizada y del desempeño del empleado. El octavo principio es la centralización, que dice que las decisiones deben de fluir de un solo centro de comunicación hacia cada una de las funciones de la empresa. El noveno principio, cadena de mando. Se refiere al número de niveles en la jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la organización. No debe ser muy amplia o tener demasiados niveles. El décimo principio es el de orden. Simplemente nos dice que debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. El onceavo es la equidad, que este principio nos dice que debe de haber amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. El doceavo principio es estabilidad del empleo. Los empleados trabajan mejor si tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Cuanto más permanezca una persona en su puesto, es mejor para la empresa. El siguiente es el principio de iniciativa, que es permitir que todo el personal muestre su iniciativa para realizar sus actividades sin que tenga que esperar a recibir órdenes para ello. Y por último, el 14º principio es el espíritu de equipo. Es fomentar la armonía y la unión entre los empleados, ya que esto puede conllevar a fortalecer a la empresa. Fayol postuló que para que exista una administración eficiente se deben seguir al pie de la letra cada uno de estos principios, y aún hoy en día en las empresas se siguen aplicando a pesar de que estos principios fueron desarrollados en una escuela que nació durante la Revolución Industrial. Estudiaremos al representante de la Escuela Científica de la Administración, la cual surgió durante la Revolución Industrial. Frederick Winslow Taylor, quien es considerado el padre de la administración científica y fundador de la escuela que lleva el mismo nombre, la cual se denomina de esta manera porque postula que se requieren una serie de estudios y análisis técnicos para poder llevar a cabo la administración de las empresas. Taylor desde muy joven empezó a perder la vista, además de que poseía una constitución física muy débil, lo cual lo hizo dedicar su vida entera a buscar la forma de mejorar el rendimiento físico para poder eficientar diferentes actividades. Esto a su vez lo llevó a estudiar ingeniería mecánica, lo cual le dio la oportunidad de incursionar dentro de la industria acerera, en donde fue el lugar idóneo para que él comenzara a realizar sus estudios y análisis sobre dicho rendimiento. Dentro de las aportaciones importantes que Taylor desarrolló para la administración,
se cuenta con el estudio de tiempos y movimientos, el cual se considera una herramienta administrativa que permite la medición del trabajo, en donde por un lado el estudio de tiempos establece un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, considerando la fatiga, demoras personales y retrasos inevitables. Y por otro lado, el estudio de movimientos analiza cuidadosamente, como su nombre lo indica, los diversos movimientos físicos para realizar una tarea. Otra de las aportaciones importantes de Taylor a la administración fueron sus principios, los cuales los dividió en tres. El primero, selección de obreros. El segundo, responsabilidad compartida. Y el tercero, aplicación de la administración. Taylor fue el primero en hablar de un sistema de incentivos, en donde estos incentivos serían otorgados a los trabajadores que fueran más productivos. La última aportación de Taylor fueron los mecanismos administrativos, en donde a través de ellos estableció una sistematización del trabajo con el objetivo de poder aplicar ese estudio de tiempos y movimientos de la manera más eficiente. Cabe mencionar que a pesar de que estos principios y el estudio de tiempos y movimientos, así como el sistema de incentivos, que fueron desarrollados durante la Revolución Industrial, no fue esto un obstáculo para que pudieran seguirse utilizando durante lo que es la época contemporánea. Y aún actualmente nosotros podemos observar que las empresas se siguen utilizando de una manera continua.